esta noche? Al segundo punto. Allí usted encuentra una pregunta, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué es el ocultismo? Estamos hablando de que no podemos, aleluya, hablar cosas sin no tener un previo conocimiento, un previo fundamento de lo que uno habla. Si vamos a aprender el tema de la práctica del ocultismo o la hechicería, entonces tenemos que tener la noción puntual, el conocimiento pleno, según la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es el ocultismo? Y usted encuentra allí claramente la respuesta que dice, la palabra ocultismo viene de la palabra latina occultus y contiene la idea de cosas que están escondidas y que son secretas y a la vez que misteriosas, ¿verdad? Podemos mencionar tres distintas características del ocultismo. Punto 1. El ocultismo trata de cosas secretas o escondidas. Punto 2. El ocultismo tiene que ver con operaciones o sucesos que parecen depender de poderes humanos más allá de los 5 sentidos. Punto 3. El ocultismo tiene que ver con lo sobrenatural, con la presencia de fuerzas espirituales y por supuesto malignas, ¿verdad? Dentro del ocultismo se pueden mencionar la hechicería, la magia, la quiromancia, la cartomancia, la adivinación, la tabla de escritura espiritista, las cartas de tarot, el satanismo, el espiritismo, etcétera, etcétera, etcétera. La definición es clara para nosotros con lo que en esta noche estamos tratando acerca del ocultismo. Es el contenido de cosas escondidas, secretas y misteriosas que de una u otra manera muchas veces han estado influenciando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de nosotros en un momento cuando no hemos estado en el corazón con la persona de Jesús, cuando no hemos sido creyentes, hemos estado involucrados en todas estas cosas. Entonces la iglesia necesita saber que Dios está interesado en limpiar hasta el último rincón de nuestras almas, de nuestras vidas, amén, donde de una u otra manera nos hemos contaminado practicando el ocultismo, practicando la hechicería. Ahora yo quiero que pase usted conmigo al punto 3. Allí hay una pregunta. Esa pregunta para muchos a veces es algo controversial. ¿Por qué? Porque la pregunta claramente se ve allí en el material que dice, ¿existe lo sobrenatural? ¿Existirá para nosotros lo sobrenatural? Claro que sí. Claro que existe. Vivimos en una época en que la gente busca respuestas a las preguntas básicas de la vida. Personas, por ejemplo, que hacen preguntas como, ¿qué propósito tiene la vida? Hay personas que muchas veces suelen preguntar esto, ¿qué propósito tiene la vida? ¿Verdad? Otros, por ejemplo, preguntan, ¿hay vida después de la muerte? Otros, por ejemplo, ¿existen pruebas de la existencia de un Dios sobrenatural? Entonces, todas estas interrogantes a veces suelen ser manifestadas por personas que de una u otra manera no tienen, ¿verdad?, a Cristo en sus vidas, ni mucho menos el conocimiento espiritual y puntual de la palabra de Dios. Por lo cual, siempre se ha sabido que la ignorancia es el trono puntual de Satanás. Cuando hablamos de ignorancia, estamos hablando de tinieblas. Y donde hay tinieblas, hermano, allí está entronizado el mismo diablo, ¿verdad? Promoviendo lo que mejor sabe él promover. ¿Y qué es lo que muchas veces el diablo sabe mejor promover? Sino el engaño,
y la mentira, porque la Escritura dice que Él es mentiroso y padre de mentira. Amén. De esa manera lo dijo el Señor Jesús en los Evangelios. Según la Biblia, hay un continuo conflicto sobrenatural. Allí usted encuentra una base bíblica, Efesios 6:12. ¿Qué dice Efesios 6:12? Pero no tenemos lucha contra carne y contra sangre, ¿verdad? Sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad que operan desde los aires, ¿verdad? Nosotros sabemos que estos demonios, porque así es como lo califica Dios según su palabra, ya tienen una estructura jerárquica. Y ellos son los que desatan muchas veces, ¿verdad?, el conflicto espiritual. Ese conflicto espiritual, ya, o mejor dicho, ese conflicto sobrenatural que a veces las personas no entienden. Por ejemplo, la gente sin Dios siempre va a creer que este mundo es el único mundo que existe. Y esa es la razón por la cual muchos suelen interrogar acerca del propósito de la vida. Otros preguntan, ¿habrá vida después de la muerte? Y otros cuestionan la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice claramente el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 4, que Satanás ha enceguecido el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Y por ende entonces uno entiende que existe un conflicto sobrenatural. Esta presente batalla espiritual es entre el reino de Dios y el reino de ¿quién? De Satanás. Aunque las Escrituras ponen en claro que lo sobrenatural es real y que la lucha espiritual está en pie, hay algunos a quienes les gusta negar lo que se dice del diablo, de los demonios y de la posesión demoníaca, pues su peor engaño es hacer creer que Él no existe. Por eso que Jesús lo llamó mentiroso y padre de mentira. ¿Qué más no quiere el diablo? Que la gente no crea que Él existe, porque entonces a través de la ignorancia puede operar y puede promover todo tipo de maldad. Es por esa la razón que hoy en día, hermanos, una de las razones por las que se promueve el trabajo de la restauración, el trabajo de la sanidad interior, el trabajo de la liberación, es porque mucha gente en ignorancia han tenido terribles involucramientos en el mundo del ocultismo y en la hechicería. Y entonces, a causa de las consecuencias que sobrevienen por causa de todas estas prácticas pecaminosas. ¿Por qué? Porque el pecado de la hechicería es un pecado aberrante, abominable ante los ojos de Dios. Es una de las razones por las cuales el Dios Todopoderoso va a desatar sus justos juicios sobre la tierra. Y su misma palabra dice que no habrá hechicero, no habrá agorero, ¿verdad? No habrá adivino, no habrá ocultista, no habrá brujo que pueda entrar al reino de los cielos si antes no se arrepiente. Entonces el enemigo es artista, porque sabe que la gente vive bajo la sombra de la ignorancia. La gente desconoce la existencia de un Dios creador y de la palabra que Él nos ha dado, y entonces estimula a las personas a caer en las garras de la hechicería, en las garras del ocultismo. ¿Por qué? Porque ese es el arte de él, la mentira, el engaño. ¿Cuántos hoy en día ya, incluso creyentes y hasta algunos predicadores, suelen negar la manifestación y la operación del diablo? Y hasta a veces ellos dicen que la gente que habla mucho del diablo y de los demonios solamente viven para glorificar al diablo y a los demonios. ¿Usted cree que en esta noche quien le habla está glorificando al diablo y a los demonios, hablándole de este tema tan pero tan importante y tan necesario para nuestras vidas?
no estamos glorificando al diablo ni a los demonios, es todo lo contrario, lo estamos desenmascarando, lo estamos denunciando para que no pueda operar el ocultismo, la hechicería en nuestras vidas. Aleluya. Por eso es que la luz de la palabra es la mayor fuente de poder que se manifiesta en la vida del creyente. ¿Para qué? Para que uno pueda conocer contra quién es que uno está lidiando. La guerra no es entre nosotros, la guerra es contra el diablo y su jerarquía diabólica, su jerarquía infernal. ¿Sí me explico? Entonces la enseñanza es importante en la iglesia, pero como la gente hoy en día se considera escéptica, otros dicen que son gnósticos y agnósticos, personas que dudan y ponen en tela de juicio toda verdad espiritual que viene de Dios, personas que se declaran incluso ateas ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren creer, aleluya, en ese Dios vivo y todopoderoso que nos ha dejado su palabra para poder desenmascarar al enemigo. Y entonces niegan la doctrina bíblica. Por eso es que muchas veces nosotros preguntamos, ¿por qué no hay ministerios de liberación? ¿Por qué no hay ministerios de restauración dentro de las iglesias? Las iglesias no solamente tienen que ser iglesias, no solamente se les tiene que catalogar como congregaciones o lugares de reuniones. La casa de Dios tiene que ser una clínica del alma, hermano, donde la gente que venga atada, involucrada, oprimida por demonios de ocultismo, de hechicería, puedan hallar ¿qué? Puedan hallar liberación, puedan hallar sanidad, puedan hallar restauración y Dios se pueda glorificar en la vida de ellos. Pero es evidente a través de la palabra que existe lo sobrenatural. Pues si sacamos de la Biblia lo sobrenatural, ¿qué pasaría si uno no entiende que la palabra de Dios es sobrenatural? Entonces uno solamente estaría leyendo un libro desde un enfoque o perspectiva religiosa. Y la palabra dice que la letra es la que mata. Lo sobrenatural que viene del Espíritu Santo es lo que vivifica al creyente, es lo que afecta la conciencia, amén. Es lo que puede, aleluya, traer luz a la vida de todo aquel que anhele aprender la palabra de Dios. Por eso es que el enemigo se levanta. Él no anhela, no desea, no quiere por nada que de estas cosas se prediquen, se enseñen, pero para esto nos llamó Dios, aleluya, y nos levantó con poder para predicar su santa y poderosa verdad, para predicar su santa y poderosa palabra. Entonces es una evidencia que existe lo sobrenatural. Si sacamos de la Biblia lo sobrenatural, nos quedaríamos con un evangelio vacío y carente de poder, y no se podrían las vidas transformar. Porque Pablo dijo en Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios. Es imposible quitar el poder de este libro. La naturaleza de este libro llamado la Biblia es vida y poder. Es vida y poder. Transmite vida y transmite poder. Algo que sí debemos de tener bien en claro es que en una realidad todo lo sobrenatural es muy peligroso tratar si nos infiltramos en el mundo espiritual del oculto, dejando pasar por alto la advertencia de Dios y de su palabra. Si Dios ha determinado un juicio para todo aquel que practique brujería, hechicería, para todo aquel que esté practicando el ocultismo, es porque Dios sabe que ese mundo es el mundo de Satanás, es el mundo del diablo, es el mundo de los demonios, es el mundo del infierno. Y a través de este mundo es que el enemigo suele desatar maldiciones terribles sobre la humanidad entera. Que si no fuera porque la palabra dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hermano, ¿dónde estaríamos nosotros pagando las consecuencias de tanta brujería que hemos practicado? Bendito sea Dios por ello, porque en Cristo hay liberación. Vamos a pasar al punto 4. Allí encontramos otra pregunta que dice: ¿por qué hay tanto interés en el ocultismo?
Y allí claramente en el material usted obtiene la respuesta y dice: por el alarmante número de personas que se involucra cada vez más y más en el ocultismo, surge la pregunta inevitable: ¿por qué razón es que se involucran? ¿Qué es lo que a ellos los estimula a involucrarse en el mundo de la hechicería, en el mundo del espiritismo, en el mundo del ocultismo? ¿Por qué la gente de esta era de tanta educación, con todos los avances tan maravillosos de la ciencia y la tecnología, se implica en prácticas del ocultismo? Creo que son varios los factores que han contribuido al aumento de la popularidad del ocultismo. Se podría decir que hoy en día el mundo del ocultismo o de la hechicería tiene tanta popularidad que es tan común encontrar personas que de una u otra forma tienen algún tipo de involucramiento en este mundo de oscuridad. En los últimos años han habido una negación de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana por parte de muchos de los que ocupan un puesto de liderazgo dentro de la iglesia. Esto deja un gran vacío espiritual en el mundo, que hace que las personas que tienen necesidades espirituales busquen en otro lugar para satisfacerlas. Además, algunos de estos líderes eclesiásticos que han abandonado el evangelio se han convertido a su vez en practicantes del ocultismo, provocando una mentalidad de siga al líder en muchos creyentes. Como estas prácticas ocultistas revelan algunas cosas asombrosas, el que las practica llega a creer que ha experimentado la máxima realidad y que ya no necesita continuar con la búsqueda de la verdad. El vacío espiritual se llena con una experiencia espiritual que no proviene de Dios, sino por lo general de las poderosas fuerzas de Satanás y de sus demonios, porque es el diablo el que está detrás de todos estos involucramientos y de todas estas prácticas. Vea usted que una es la verdad. Por la falta de poder en la iglesia, porque muchas veces los ministros estamos careciendo de unción, estamos careciendo de autoridad, estamos careciendo de revelación de la palabra de Dios, es que permitimos que los corazones de aquellas personas que buscan de una forma desesperada la liberación de sus vidas, vienen a estar, aleluya, por causa de todas estas cosas que le menciono, ya, forjándose dentro de ellos vacíos espirituales. En una oportunidad allá en Lima, una hermana llegó con un problema de esquizofrenia a la iglesia y fue traído por su otra hermana de sangre. Cuando esta hermana llegó, tenía el problema de esquizofrenia, pero ella podía hablar. Y resulta que la raíz de ella, aparte de los muchos abusos que había tenido, como el día de ayer estuvimos hablando en el tema de heridas del alma, que en la gran mayoría de esquizofrénicos siempre suele aparecer que el abuso sexual, ella había participado de muchos ritos espiritistas, donde ella era una especie de sacrificio y era colocada encima de una mesa, y con ella tenían los brujos mesadas espiritistas. Y no solamente ello, sino que los mismos brujos aprovechaban de ella sexualmente, hermanos, para simplemente atar y seguir maldiciendo la pobre vida de esta hermana que padecía de esquizofrenia. En su desesperación ella buscó una congregación allá en Lima. Bueno, la congregación era conocida, una infraestructura muy linda tenía la congregación, tenía muy buena enseñanza de la palabra. Pero cuando el pastor, juntamente con su cuerpo de líderes, se dio cuenta que lamentablemente ese problema espiritual escapaba al conocimiento de ellos, y no es que la palabra no revele el conocimiento, porque en realidad no es que escapaba al conocimiento, estaba escapando a la autoridad, al poder espiritual que ellos necesitaban para lidiar con un problema de brujería, de hechicería. La expulsaron a la hermana de la congregación. Le cerraron la puerta y le dijeron: por favor, usted no venga aquí, porque ese problema que usted tiene me va a ahuyentar a los demás hermanos. Yo pregunto, ¿dónde está la palabra revelada, hermanos? ¿Dónde está Lucas 9:1, Mateo 10:2, Mateo 10:8?
de estos hombres que dicen que son ministros, que dicen que son predicadores. No lo puedo negar, de repente tienen el ministerio, pero están sumergidos en la letra. La letra mata, el espíritu vivifica. No estamos lidiando con gente, estamos lidiando con demonios. Esa mujer tenía maldiciones de hechicería, tenía de una u otra manera ataduras de hechicería, había estado practicando el ocultismo en su desesperación de buscar ayuda. Y ella así pasó de congregación en congregación y no la pudieron ayudar, hasta que por la gracia y la misericordia de Dios llegó a nuestra congregación, y en la vida de ella trabajamos 6 meses, y luego de 6 meses Dios hizo la obra, la liberó, la sanó, la restauró, y nunca más la hechicería, la brujería operó en la vida de este hermano. ¿Por qué razón? Porque simplemente seguimos creyendo en un Cristo vivo y de poder, que sigue liberando a las vidas de toda, ¿verdad?, influencia de hechicería y de brujería y de cualquier otro tipo de problema. Entonces vemos, hermanos, que ese es el asunto. Las iglesias ya no están capacitadas espiritualmente. Las personas tienen miedo a mencionar al diablo, hablar del diablo, denunciar al diablo. ¿Por qué? Porque por las ataduras que tienen no pueden hacerle frente al enemigo. Porque si una sola es la verdad según la palabra, es que para poder tener nosotros autoridad en el mundo espiritual, tenemos que estar bien alineados con Dios, viviendo en una plena comunión espiritual con el Señor. Y la autoridad fluirá. El vacío espiritual cada vez es más grande en el mundo. Las personas en busca de solución a sus problemas acuden al ocultismo, acuden a la hechicería, encuentran en el ocultismo o en la hechicería, ¿verdad?, el refugio de los problemas que sobre ellos pesan o que a ellos los están oprimiendo. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia que ha sido llamada para manifestar la luz del evangelio? ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos ha llamado para predicar el poderoso mensaje de la palabra de Dios? No hacemos muchas veces nada. Pero gloria a Dios en esta noche por las personas que están en este lugar. Gloria a Dios por este ministerio. Gloria a Dios por la pastora Evita. Aleluya. ¿Por qué? Porque a través de lo que Dios puso en su corazón se está preparando este tiempo de liberación, de sanidad, de restauración, de aprender más de la palabra, de cómo saber defenderse, de cómo saber lidiar contra las huestes espirituales de maldad. Aleluya. Vamos a pasar al punto 5.